esa es la otra clasificación. Y finalmente la parte de la estabilidad, no la estabilidad de la fisis que les había hablado. Aquí la estabilidad hace referencia a que el paciente, si la lesión es estable, el paciente puede deambular con dolor, pero puede apoyar el pie, peso sobre su pie más bien. Y es inestable cuando no es posible la deambulación. Y esto fue a partir de 1993 que se hizo un estudio en el cual separaron a estos pacientes, los cuales eran estables e inestables, vieron qué diferencias había en relación a la severidad, a la necrosis vascular, al sobrepeso, y entonces concluyeron que solo había una diferencia significativa en la necrosis avascular. Los pacientes con una epifisiolistesis inestable tenían un peor pronóstico en relación a la necrosis avascular. Y el resultado funcional, es decir, una escala funcional en relación a la movilidad y el dolor, igualmente había una diferencia significativa entre los que son inestables y los que son estables. De ahí en fuera no hubo alguna otra referencia que el grado de lesión fuera más en los estables o en los inestables, solamente estos dos puntos. Y aquí les mencionaba las imágenes. Esta es una imagen clásica de una lesión aguda, traumática. ¿Cómo podemos saber que es aguda? Vemos los bordes. De lejos se ve un poco mejor, los bordes están con puntas. Eso nos hace pensar que esto acaba de pasar. Y vean aquí la diferencia. Los bordes de la lesión están redondeados, esclerosos. Donde hay esclerosis es donde se deposita calcio, y el calcio no se deposita de un día para otro, entonces esto es crónico. Y entonces la crónica agudizada, les mencionaba yo, es cuando pasa de un nivel de lesión a otro. En este caso, con esta sola radiografía no pudiéramos decir que esta patología es crónica agudizada. Lo que sí vemos es que debíamos de tener una radiografía previa con una severidad leve o moderada que pasó por un traumatismo a esta. Aquí vemos los bordes redondeados y vemos una lesión muy severa. Bueno, severa, no existe muy severa. Entonces, esas son las diferencias de relación a la imagen para identificar cómo es aguda, crónica o crónica agudizada. Ahora bien, en relación a las mediciones que pueda haber, bueno, más bien a las radiografías que son necesarias, es sin duda una radiografía anteroposterior y lateral. Es más importante la radiografía lateral. Aquí vemos cómo el desplazamiento, les voy a mostrar la anterior. Aquí la fisis tiene un desplazamiento mínimo, ¿sí? Y aquí vemos por el aumento de esta inclinación. Ahorita los vamos a ver los ángulos. No es el mismo caso, pero aquí vemos como en la proyección lateral, aquí es más claro el poder ver algunos grados leves de la epifisiolistesis. Entonces, de manera esquemática, ya vimos esta imagen, ahora vamos a transpolarla a esta, y entonces vemos que hay un signo de Steele, que esta es una cadera normal en la cual la fisis se encuentra normal, y lo que les mencionaba, imaginar que la fisis se desliza hacia atrás y hacia abajo, entonces va a ocasionar esta zona más esclerosa o una sombra, ¿no? Otro signo es igualmente el desplazamiento se provoca, esta es una cadera normal, y en este lado vemos cómo hay un aumento en la distancia entre la metáfisis y la epífisis de la fisis básicamente, ¿no? En este otro vemos también cómo estos datos, esta altura de la fisis es diferente en un lado que otro. Imaginemos igualmente que esta ya se desplazó, entonces obviamente la imagen que va a dar es menor la altura de la epífisis del lado afectado. Y entonces un dato que nos es útil para la valoración es la línea de Klein. La línea de Klein es una prolongación del cuello femoral de la cortical lateral hacia la epífisis. Esta es una cadera normal y siempre esa línea tiene que atravesar pues por lo menos un tercio o un poco menos de un tercio, pero siempre debe de atravesar la fisis. Y entonces aquí en una cadera en la cual está ya el desplazamiento, ya esta línea ya no atraviesa aquí la fisis porque ya está desplazada.
Y en la proyección lateral esta es la medición más útil para nosotros, en la cual tomamos la orientación de la fisis y trazamos una línea. Después trazamos la línea B, que es una perpendicular a esa misma, y después trazamos una línea en el centro del cuello femoral. Entonces el ángulo que nos da aquí debe de ser de 0 a 12 grados. Habitualmente son 12 grados. Y veamos aquí en el ejemplo de una cadera desplazada, deslizada. Aquí vemos cómo estamos tomando el mismo punto, la orientación de la epífisis. Y entonces tomamos la línea perpendicular a ella y luego tomamos la línea del cuello femoral. Y entonces aquí tenemos un ángulo de 40 grados. Este es otro modo de clasificar a esta lesión. Entonces cuando el ángulo es perdón, aquí sería de 12 o de 15 a 30 grados es leve, porque 12 quedamos que es normal. De 30 a 60 grados es moderado y de 60 a 90 grados es severo. Entonces aquí tenemos un grado severo de lesión. En relación al tratamiento, que esto es lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Independientemente de los métodos, el objetivo del tratamiento es lograr esa estabilidad. Ahora sí, como les decía, en la fisis, que la fisis esté estable. ¿Para qué? Para que se vuelva a recuperar la parte anatómica, esas células que vieron que se forman, que están bien alineadas cuando ya está la cadera tratada. Ese es el objetivo principal. Y obviamente de manera secundaria, evitar mayor desplazamiento, mayor deslizamiento. Y con esta estabilidad también tratamos de favorecer el cierre fisario, ¿sí? Entonces aquí vemos un ejemplo de un tratamiento como lo hacemos aquí en el hospital, con clavos de Schanz, en el cual el objetivo de poner el clavo es a la mitad de la epífisis. Aquí tenemos una imagen en rana en el cual los clavos deben de llegar aquí a la mitad, pero en los dos planos. Entonces debemos de orientar en los dos sentidos que llegue a la mitad de la epífisis. Vean aquí no llega exactamente a la mitad, pero a veces es tanta la deformidad que tiene que hacemos que se fije aquí, sabiendo que en el otro plano estamos llegando a la mitad de la epífisis. Entonces este es un modo de cómo tratar, más bien este es el objetivo. El objetivo es primordial, lograr la estabilidad de la fisis. Estas son las variedades de tratamiento: con un clavo sin rosca, con clavos de Schanz, con clavos de Kirchner, con un tornillo canulado y clavos de Kirchner, solo con tornillos canulados, hornillos canulados también. Aquí vemos clavillos de Kirchner y aquí vemos más clavillos de Kirchner, y esta es la misma pero la vista lateral. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Como les mencionaba, hay que discriminar qué es lo que es mejor para el paciente. Entonces nosotros lo que hicimos es hacer la recopilación de estas evidencias para poder mostrar un panorama general. Al final de las variedades de tratamiento les diré qué hacemos aquí, pero miren, este artículo fue publicado en el 2011 y es un artículo que se realizó en Brasil, en el cual a los pacientes con la epifisiolistesis les ponen una especie de calor. Entonces hay una inmovilización, la niña tiene el yeso hasta acá arriba, es una niña de 12 años. Entonces el poner un calor a este tiempo, pues ya no, o sea, tiene cosas a favor, pero tiene más cosas en contra. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Que a las 12 semanas le toman otra radiografía y verifican si hay dolor o no hay dolor. Si ya no hay dolor, ven que se le ponga una férula pelvipodálica durante otras 12 semanas, perdón, otras 8 semanas, y luego ver radiográficamente la evolución, básicamente que se vaya cerrando esa fisis.
Y la justificación de este estudio fue que con esto pues no hay oportunidad de hacer condrólisis, porque no hay intentos de clavillos que queramos pasar para fijar esa física. No está descabellado, vean los resultados, que aquí está a los 13 años con 9 meses, cómo está el desplazamiento moderado aquí de la epífisis, y luego viene una radiografía 8 meses después, ya está cerrada. No se le pusieron clavillos, disminuyó aquí el espacio, pero ellos saben cuáles son las debilidades de este estudio. Es que no se comparó con algún otro, pero los resultados que uno puede ver aquí en relación a estos, pues la verdad es que no cambian mucho. Aquí ya fue 4 años después, cuando la niña tenía 17, bueno, ya la adolescente ya tenía 17 años. Entonces esta es una variedad de tratamiento. Esta es la proyección lateral, igual a los 17 años. Este es otro tipo de tratamiento, los clavillos de Kirchner. ¿Qué pasa con estos clavillos? Son clavos lisos. Son clavos lisos y entonces son como agujas. Con el movimiento, con la cantidad de grasa y demás, tienen una menor estabilidad. Hay mayor posibilidad de la condrólisis, y eso no tanto depende de los clavillos, o sea, más bien aquí por la cantidad, pero los clavillos que vemos aquí solamente son los que quedaron puestos. Cuando estamos operando a un paciente no dejamos los clavillos que pasaron o que los regresamos. Entonces todos esos intentos es lo que ocasiona mayor condrólisis y posibilidad de necrosis avascular. Entonces esta es otra variedad de tratamiento. No hacemos aquí este tratamiento. Los shunts. Los shunts tienen una estabilidad parcial. ¿Y por qué tienen una estabilidad parcial? Porque tienen la desventaja que forman una pseudobursa. Entonces la parte de la fascia, del tensor de la fascia lata, todo el tiempo está estimulando al sitio del tornillo, entonces todo el tiempo lo está poniendo a prueba. Cuando el paciente ya está caminando, todo ese tiempo está poniendo a prueba el shunt, y entonces sí puede quedar fijo, pero la estabilidad es parcial. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, al estar en movimiento, el clavo queda largo y el tensor de la fascia lata todo el tiempo lo está estimulando o le está pidiendo de más. Y entonces, como les mencionaba, incrementa la posibilidad de la necrosis avascular con cada intento, ¿no? Y entonces vean cómo el diámetro de estos clavos no es como los Kirchner. Aquí vemos que son mucho más gruesos. Si lo metemos una vez, pues va a ser un orificio. Si lo metemos 10 veces, pues van a ser 10 orificios. Aunque, como les comento, en la radiografía solamente se ven los que quedaron al final, ¿eh? Y entonces también está el tratamiento con los tornillos canulados. Aquí tiene una adecuada estabilidad. ¿Por qué? Porque el tornillo no le pide nada, o sea, o no se pone a prueba, solamente se pone a prueba en el sitio donde está colocado. Y tiene la ventaja de que logra cierta compresión, porque tiene un tope donde llega el hueso. Claro que la cuestión de la medición exacta del tornillo, eso es importante. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar la longitud para llegar al epífisis. Como les mencionaba, el objetivo principal es llegar a la mitad del epífisis. Entonces, tiene esas ventajas que de algún modo logra esa cierta compresión, y el tornillo es más estable en relación a los anteriores que mencioné. Lo único, pues, malo, entre comillas, que podemos mencionar es que necesita una técnica especial para el retiro. Como logra esta cierta compresión, a veces el tornillo es incluido por hueso. Si el paciente no tiene molestias, no se quita el tornillo, pero si hay molestias, entonces la incisión es todavía mucho mayor, y es, como les mencionaba, una técnica especial para retirarlo. Entonces hay veces que decimos, bueno, ¿cuántos tornillos le vamos a poner? ¿Un tornillo o 2 tornillos? Entonces, cuando pensamos en una fractura, decimos un tornillo no es suficiente porque va a haber una rotación. Sin embargo, no es una fractura, y también debemos de pensar en el sitio en el donde ya está lesionado. Este es un estudio que se hizo justamente para ver si es necesario 1 o 2 tornillos.
Entonces vemos aquí cómo simularon en un modelo de una vaca una epífisis o listesis, y entonces colocaron en un modelo un tornillo y en otro modelo otro tornillo, y entonces pusieron en cargas, en rotaciones, la parte de la estabilidad de esos tornillos. Al final de cuentas ellos vieron que solamente los movimientos torsionales es lo que aumenta la estabilidad con 2 tornillos. Entonces eso nos da una respuesta de cuántos tornillos. Pues si el tornillo está bien puesto, con uno es suficiente. Ahora, ¿cuántas roscas? ¿Cuántas roscas ponemos? 3, 4, 2. Este es un estudio que igualmente se realizó en un modelo simulado en el cual metieron el tornillo 40%, 60%, 80% del tornillo. No hablan de roscas, no hablan cuántas roscas, solamente mencionan que el tornillo debe de estar calculado para que una rosca 16 solamente pase entre el 40 al 60% de la rosca. Si pasa menos rosca, ¿qué es lo que pasa? La fisis pues no está tomada y entonces puede deslizarse. Si se pasa más del 60%, ¿qué pasa? El movimiento del cuello hace que la epífisis igualmente, como un efecto mencionan de limpia parabrisas, se mueva todo el conjunto y entonces densa a la fuerza del epífisis. Entonces ellos consideraron que lo ideal es del 40 al 60%. Pero ¿cuántos tornillos y cuántas roscas? Esto también debemos de tomarlo con cierta reserva. ¿Por qué? Porque son estudios simulados, no hay un estudio en el cual lo hayan hecho con humanos y mencionar la cuestión o el resultado. Pero sí nos da una respuesta en relación a cuántos tornillos y cuántas roscas. Esta es otra pregunta que también nos hacemos. En esos casos de las crónicas agudizadas, y esta es una pregunta para ustedes, ¿se reduce? ¿Reducimos la listesis? Sí, la respuesta no es clara, por eso no, ellos vieron que a los pacientes crónicos agudizadas los dividieron en 2 grupos. A unos los redujeron y a otros no. Y entonces vieron que no había una P, o sea, un valor estadísticamente significativo que dijera a cuáles tenían o menor o mayor necrosis vascular. Entonces ellos al final concluyen que es mejor pues no manipularlos, porque sabemos que la microvascularidad que va tomando de manera adaptativa la listesis crónica, al momento de querer reducirla, pueden pasar 2 cosas. Uno, que se logre reducir, y si se logra reducir, pues reduce, pero tronando toda esa microvascularidad que ya llevaba. Y la otra es que el intento de reducirla, pues esto sea tan crónico y tan adaptado que ya no la vamos a lograr. Entonces, pues la respuesta de aquí es no reducirlas. No hay alguna ventaja que mejore esto. Entonces, esta también es otra pregunta. ¿Tenemos que operar siempre la otra cadera? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No? ¿O en qué caso? Bueno, este es un estudio que hicieron en un seguimiento en los niños que tenían solamente una epifisiolistesis unilateral, y entonces vieron la cuestión del peso, de la morfología de la pelvis, mediciones radiográficas, y dijeron, bueno, ¿se tiene o no se tiene que operar la otra cadera? Hablando que la otra cadera esté normal. Si la está deslizada, pues bueno, no hay pregunta, se opera. Pero si no está deslizada, aquí ellos vieron que lo que se tiene que hacer es, bueno, hicieron, como les decía, mediciones anatómicas y radiográficas, y de los ángulos que hemos visto, ninguno de ellos fue diferente o cambió en los pacientes que al final de sus 5 años se deslizaron esas caderas, ¿sí? O sea, estando normales estos niños los siguieron 5 años, y entonces la vigilancia fue que si hubo o no deslizamiento posterior. Entonces lo único que fue de ayuda para ellos fue, ellos le llaman este ángulo de inclinación
Pero en realidad es el ángulo de Sockville, o sea, es el mismo que vimos de manera inicial. Entonces, aquí, tomando la orientación de la epífisis, de la fisis, y tomando, de ahí tomamos una perpendicular, y en el cuello del cuello femoral, ahí se toma otra línea. Entonces ellos midieron solamente este ángulo, pero en realidad es el mismo, ¿eh? Entonces lo que les mencionaba de los 0 a los 12 grados, que es normal, la respuesta al operar el otro lado de manera preventiva solamente lo recomiendan en los pacientes cuando hay una inclinación mayor a 12 grados. Sin embargo, si el paciente tiene algún antecedente de alguna enfermedad hormonal como el hipotiroidismo, en esos casos también no hay duda, esos pacientes se tiene que operar la otra cadera aunque todavía no esté esterilizado, o los pacientes que tienen síndrome de Down. Muy bien, entonces aquí vamos a presentar unos casos de los que operamos aquí. Vayan pensando cuál será su tratamiento mejor, ya después que vimos esta revisión. Y entonces vemos que este paciente se operó y se fijó la cadera izquierda. Aquí están los dos clavos de Schanz, y 6 meses después pues está esta imagen. Entonces aquí no hay duda, se fija la otra cadera. Este es otro caso, es un caso muy particular. Si ven ustedes, está un desplazamiento epifisario muy importante. En algunos artículos o en algunos libros se menciona como epifisioptosis, porque ya no hay contacto, ya está totalmente luxado, ¿sí? Pero sin embargo tiene algunas características especiales. No sé si llegan a ver estas lesiones líticas de carácter permeativo. Eso es algo que no tiene la otra cadera. Y entonces les platico un poquito. Este paciente fue un paciente adolescente, inmunocomprometido, porque el paciente era adicto a algunas drogas. Entonces no se cuidaba, le dolía y se drogaba, pues entonces no había modo de parar eso. Y entonces el compromiso, más bien el inmunocompromiso hizo que aparte tuviera una osteomielitis. Entonces aquí vemos de manera más clara cómo se redujo esa cadera. Sin embargo, ven toda esta lisis que hay. Todo esto es la osteomielitis que no tenía algún secuestro bien formado, por eso es que se dio tratamiento inicial con antibiótico IVE, y esta es la proyección lateral. Y este es otro caso que no nos gustaría tener. Es un paciente que cuando la vimos, así llegó. Fijaron bien la fisis, nada más que fijaron un poco más allá. Entonces el objetivo era fijar la otra. Vean cómo la fisis aquí, la sombra que tiene el desplazamiento es un desplazamiento severo. Aquí pueden decir que esta es la cabeza normal, no, aquí no lleva la secuencia del cuello femoral. Entonces lo que hicimos fue, pues primero fijar esta cadera, y luego dijimos, pues vamos a sacar ese clavillo. Entonces tuvimos que abrir una ventana importante aquí, porque no lo encontraron. Entonces aquí se ven las huellas de la ventana ósea que hicimos, y bueno, la otra estaba fija, y quiero que vean esta. Dijimos, este clavo ya no se vuelve a meter. Así quedó de largo, así quedó de largo. Ahorita lo van a ver. Entonces aquí ya estaba en el posoperatorio, y cuando la vimos en la consulta, pues sí se metió. No entendimos por qué, pero se metió. El único antecedente, si ven ustedes aquí los pliegues, la paciente es mujer, tiene una obesidad mórbida, y el umbral al dolor era muy alto. Entonces pensamos que esos fueron los factores que propiciaron que pasara esto, porque dijimos, ¿cómo? Al final pudimos sacar los dos. Entonces, en relación al tratamiento, ¿cuál tratamiento creen que es el mejor?
Va a depender mucho de cada caso, ¿no? De cada paciente, del desplazamiento, de la cronicidad, de lo agudo, ¿no? Ahorita vimos la variedad de tratamiento de fijación. Nos falta ver la parte de reconstrucción. Pero hasta ahorita dirán, bueno, ¿cuál tratamiento? Pues no somos los únicos. Esto no está bien, no lo alcanzan a ver bien qué es, pero les explico. En Europa hicieron un estudio en 728 ortopedistas de un promedio de 16 años de experiencia, y les hicieron una encuesta, les mandaron 4 casos clínicos en los cuales le dijeron, tienes que elegir qué tratamiento le vas a hacer. Por acá venía la variedad de tratamientos: reducción abierta, fijación, pero con una espica, un tornillo, 2 tornillos, un tornillo y Kirchner, y así vienen las variedades de tratamiento. Entonces, de esos 728 solamente contestaron 72, el 25% de esos ortopedistas contestaron y dijeron, bueno, pues yo hago el 67% de este caso hacia esto, de este otro hacia esto. Entonces, vean, les quise mostrar esta porque en realidad no hay un consenso. No hay un consenso que diga, bueno, en estos pacientes voy a hacer esto. Sí, en el análisis que se hizo de estos resultados sí hubo algunas conclusiones, ¿no? Y ellos consideraron que en los casos que son estables, hablando de que pueda o no pueda apoyar, se pone un tornillo. En eso estuvieron de acuerdo la mayoría. Perdón. En los casos severos, igual ellos mencionaron reducción abierta, ¿sí? Pero solamente en el 5 a 10% de los pacientes. Y entonces dice aquí, ellos en los comentarios dicen que no hay una indicación clara en los casos que están en medio. ¿Qué hacer en esos casos? Y aquí también mencionan, en los que son previamente estables, hay que apoyar, o sea, después de operarlos se pueden apoyar. Hay que diferir el apoyo en los casos moderados o severos. Eso sí también fue de todos estos números fue lo que pudieron ellos tener un consenso. Y esto es las consideraciones que en relación a esta revisión vemos que pueden hacer, ¿no? Primero, en los casos que esté la duda de que es crónica agudizada, es preferible no manipular. O sea, ya se vio en un estudio, aunque fueron pocos pacientes, que no hubo una diferencia en relación a los que manipularon y los que no manipularon. Elegir el implante con mayor estabilidad. Si vieron en el objetivo primario fue lograr la estabilidad. Entonces elegir el que tenga más estabilidad. Yo los ordené según creo que nos dan las evidencias de que tiene mayor estabilidad. Primero el tornillo, después los shunts, después los clavillos roscados y después el piso, en ese orden. Y entonces un tornillo o un shunt bien colocado puede ser suficiente. El objetivo es la mitad de la epífisis y también diferir el apoyo de 12 semanas. En esos casos que vieron del tratamiento conservador, no le hicieron más, pusieron la fibra, el yeso pues, pero para que no apoyaran de veras. Entonces yo creo que es importante considerar esto, que a veces como decimos que ya está fijo, ya puede caminar. Entonces 12 semanas no es mucho. Entonces creo que es adecuado diferirles el apoyo. Entonces este es otro, como les decía, esta es la otra variedad de tratamiento. Este es un tipo de osteotomía de reorientación en la cual se reorienta la zona articular, pero vean, lo que se tiene que hacer es hacer un corte a nivel de la base del cuello femoral y entonces cambiar la dirección de toda la orientación de toda la superficie articular. Entonces aquí esta es una experiencia que mencionó un doctor, que él dice que al final la técnica es muy demandante y que se reserva solamente a los casos crónicos, que son severos y que son estables. Y también dice que no, al final no han visto una comparación entre osteotomía con solamente fijar.
Este es otro tipo de osteotomía, igualmente es cambiar la orientación. Aquí se hace un abordaje lateral, aquí ya se quitó el trocánter mayor y aquí vemos la fisis cómo está desplazada, como les decía, hacia abajo y hacia atrás. Entonces lo que se hace es legrar, estimular ese sitio para hacerlo sangrante y entonces cambiarle toda la orientación a la fisis. Y entonces de estar ahí abajo la pasamos hacia este lado y se quita. Y después se fija con los tornillos de manera retrógrada y unos tornillos para el trocánter que se tuvo que quitar en la osteotomía. Aquí igual mencionan en este estudio en que se reserva los casos moderados o severos pero que son inestables. Y eso habla de que la fisis puede ser o es posible de que pueda moverse. ¿Sí? Requiere conocer la anatomía vascular, también es técnicamente demandante y en este estudio mencionan que hasta ahora no tienen los resultados a largo plazo. Esta es otra técnica en la cual se hace un abordaje lateral, quitamos el trocánter y entonces tomamos un injerto de la cresta ilíaca para modificar primero la orientación en el sentido antero-posterior, perdón, en el objetivo, en el plano sagital y después lo cambiamos en el sentido coronal con este otro injerto. Entonces, igualmente de estar inferior y posterior lo cambiamos hacia superior y anterior. Y aquí mencionan que es en los casos moderados y severos, ellos mencionan que es poco demandante y igualmente faltan los resultados a largo plazo. Entonces aquí está el ejemplo antes de operarse y ya después de la osteotomía y la reorientación, cómo lo fijan. Estas cirugías no tenemos experiencia aquí en el hospital de haberlas realizado. Y bueno, las complicaciones, ya en algunos vimos qué complicaciones había. La complicación más frecuente es la condrólisis, necrosis avascular, como les mencionaba, el acortamiento, y algo que es reciente es el pinzamiento del labio. Esto es algo que es frecuente, digo que es más reciente. Entonces vemos aquí cómo tenemos los casos de una condrólisis en este sitio. Está todo esto redondeado, aquí está el sitio de la fisis. Y aquí hay una necrosis vascular, a pesar de que se picó y todo. Ya después de retirarlo, este pedacito que queda de fisis. Y esto es en relación al pinzamiento. Esto es algo relativamente reciente. Esta es una imagen de una tomografía que se hizo de los pacientes con la epifisiolistesis. Ellos lo caracterizaron igualmente por severidad en 3 tipos: leve, moderado y severo. Y después metieron, o sea, de la tomografía que se les hace, lo metieron a un software en el cual simula los movimientos de la cadera. Y entonces ven si es suficiente el realizar una fijación in situ o realmente requiere una reorientación de la parte de la superficie articular. Es lo que les mencionaba, los 3 tipos, se necesita una tomografía y ellos simulan la movilidad y entonces ven que en la parte más oscura es el sitio donde está la lesión. Y entonces ellos ven que si ahí ya no hay problema en relación al pinzamiento del labio, entonces se puede realizar la fijación o es de ayuda para poder decidir una reconstrucción. ¿Sí? Entonces estas son las complicaciones. Y entonces ya las sugerencias finales es sospechar en los adolescentes obesos, aunque el dolor, como mencionamos, rodilla, muslo o ingle, hay que sospechar. Requiere siempre de una radiografía AP y, como les mencionaba, principalmente la lateral, que es donde empieza a verse ese deslizamiento. Y como mencionaba el doctor Solano, efectivamente hay que elegir el tratamiento adecuado al paciente, dependiendo de la severidad y de la edad y del tiempo de evolución. Entonces, lo que podemos nosotros modificar es esto. O
sea, lo que está en nosotros es la manipulación, hacerla o no, ya vimos que no hay diferencia. El número de intentos de la fijación, eso es importante, porque uno en quirófano, no, sácalo otra vez, mételo, sácalo, mételo. Al final nada más se ve uno o dos, pero si le pusiéramos ahí el número de intentos, pues ya le poníamos igual a condrosis o necrosis avascular. Y la cuestión del apoyo, ¿no? Esto sí es importante y esto es algo que no se tiene muy en cuenta de diferir el apoyo. Ya se demostró con ese estudio de tratamiento no quirúrgico que sí hubo una recuperación de la lesión. Y pues eso sería. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Pues fíjate que tu plática está muy interesante y fíjate que esto yo lo correlaciono con otra patología igual de los niños que son las espondilolistesis. Y fíjate que casi las dos patologías, a pesar que son articulaciones diferentes, pero cada una va de la mano. Nosotros seleccionamos el grado de espondilolistesis, entonces me imagino que ustedes también seleccionan qué tanto ha deslizado la cabeza o la epífisis femoral. Cuando nosotros nos encontramos que ya hay una listesis o una espondilolistesis, ya una 3 o una 4, de hecho me tocó una tosis, ahí los criterios cambian. Entonces tú estabas hablando en cuanto a los implantes o los materiales que ustedes tienen, si es chan, si es tornillo o estas últimas osteotomías que vimos al final. Entonces mi pregunta es que si nosotros estamos manejando una 4 o una espondilolistesis en niños o una espondiloptosis, porque ya son niños que ya miden más de 1,60, 1,70 y son niños que de su edad y ya su crecimiento es muy rápido. Hoy en día ya son niños de 13, 14 años, ya miden 1,60, 1,70. Entonces nosotros para hacer la regresión de la listesis lo hacemos en forma progresiva, por eso lo que tú decías, ¿no? Que puede haber una necrosis avascular, para nosotros te puede condicionar un síndrome de Caudequina. Aquí lo que me llama la atención en tu plática es si ustedes tienen considerado eso, o sea, si tienen de alto riesgo el que les vaya a ir a una necrosis teniendo un deslizamiento tan importante, o como en ese caso que tú mencionaste, o si lo van clasificando de acuerdo al deslizamiento y digas, creo que este es el material o la síntesis que le podemos hacer a cada uno de estos niños de la forma en cómo va progresando. Pero si te llega en un grado severo como una tosis, ahí dices, ¿qué tanto? Para nosotros sería o regresarla o fijarla in situ. Hace rato bajé a la consulta del doctor Blas y llegó una muchacha de 25 años con problemas ya severos de la cadera. Entonces mi pregunta es, si ustedes lo seleccionan en base a los materiales que ustedes tienen, o si requieren de otro tipo de implementos o de más tecnología, o si ustedes van subclasificando el grado de deslizamiento del epífisis femoral para seleccionar el material, o bien qué pasa con esos niños a largo plazo, porque aquí radiográficamente se veían unos casos sorprendentes, ¿no? De que se reduce, pero mi pregunta es, ¿qué pasa a largo plazo? ¿No? Sí, aquí la situación en relación a los implantes es algo que se tiene en proceso, porque de manera histórica se ha utilizado los shunts, pero hemos comprobado que hay cosas mejores. Entonces la cuestión de licitaciones y los procesos que lleva para obtener el material pues llevan tiempo, pero ya estamos en el camino. Esos son. Y la situación es que la parte de qué pasa con esos pacientes, solamente hemos encontrado 2 artículos de revisiones a 10 años. La mayoría requieren de una prótesis, porque la deformidad es tanta que ya la cuestión articular ya no es tan grande. Lo que estamos, porque nos autoricen, es un estudio de lo que aquí vemos, o más bien de lo que aquí se vio, y cuáles son los factores que puedan
mejorar o empeorar el pronóstico. Es decir, que de los pacientes que tuvieron epifisiolistesis hace 5 años, vamos a ver ahora qué complicación tiene, qué deformidad tiene. Y entonces irnos hacia atrás para ver cuáles son los factores que tuvieron y cuáles son los factores que puedan ser modificados. O sea, los factores que nosotros vamos a intervenir. Sin duda, la cuestión de educación en el primer y segundo nivel es básico, ¿no? Primero hay que saber conocer de esta enfermedad para siquiera sospecharlo. Si no, pues pasa delante de nosotros y no nos damos cuenta. Y tú como ortopedista joven, si tú te encuentras una epifisiolistesis, una 4, tú como ortopedista que tú estás en esta unidad, ¿tú la reduces? O sea, ya revisando la bibliografía, no, o tú dices, no, yo la hago in situ, porque así me han dicho todos mis compañeros o los médicos que no, tienen es que justamente experiencia. la cuestión mía, la desventaja son los años, pero la ventaja pues es la revisión bibliográfica. Entonces yo me tengo que basar un poco más a esto, ¿sí? Entonces la pregunta de reducirlo o no reducirlo es que si es aguda, pues se reduce, o sea, no hay problema. Esa es la indicación. Incluso es de las pocas urgencias que ha habido en el hospital. Pero dentro de esto mismo, si es una que está muy desplazada, si es una aguda, ¿se reduce cerrada? ¿Se abre? Se reduce cerrada, preferentemente cerrada. Y en un solo tiempo, o te la vas trayendo poco a poco para que modifiques la parte vascular de la cabeza femoral. Si es aguda, usted hace el intento de una sola vez. Abducción y rotación interna de una sola vez. De un solo tiempo. Para lograr que se engarce y entonces tenerla en su lugar. Si es traumática o aguda. ¿Y cuánto tienes de pronóstico o de acuerdo a los estudios o botes estudios multicéntricos de esos que reduces se te vayan a la necrosis vascular? Bueno, cuanto más pase el tiempo en relación a horas incluso, las primeras 8 horas es el tiempo de oro en el cual podemos regresar esa circulación sin que a la larga vaya a tener problemas. Entonces es un factor pronóstico, ¿no? Las traumáticas. Las primeras 8 horas. 8 horas. Entonces es para los residentes, ¿no? Que sean allá servicios de urgencia. Ahora, esta misma pregunta la estaba haciendo el doctor Ortiz, que nos sigue de Toluca, y nos pregunta el doctor Santiago Alfaro, que nos sigue de Guadalajara, en cuanto a la fijación. Mencionaba sobre los sistemas de fijación, tornillos, chans, etcétera. ¿Qué tanta experiencia o qué tanto recomendarías el tornillo canulado? Un solo tornillo, 2 tornillos, en cuestión del canulado. Muy bien, al final de las sugerencias mencioné que en relación a esta revisión, pues hay evidencias que ¿de qué implantes? Tornillo, fue el primero. Preferente. ¿Cuántos? Uno, como les decía, bien puesto, logrando como objetivo el centro de la epífisis en la radiografía o en la visión AP y lateral. El tornillo canulado tiene la particularidad que necesita una técnica en la cual se necesita un fluoroscopio para mover el fluoroscopio y no la pierna, y entonces nosotros cuadramos esos dos sitios, la anterior y la AP y la lateral, y entonces nos ubicamos al centro de la epífisis. ¿Cuántos tornillos? Uno. ¿Cuántas roscas? No, más bien una rosca 16 que pasa entre el 40 a 60% de la misma. Y aquí es importante la medición para que nosotros logremos que haya una cierta compresión y el tornillo no se mueva. Ese, si la pregunta es así, sería mi elección. De lo que mencionaba Silvestre, bueno, antes que nada, pues felicitarte, me parece extraordinariamente didáctica, lleno de ahí, me encantó. Yo no le agregaría nada. Lo único que sí, lo que mencionaste, porque fue muy breve, es acerca de cuándo se hace una reducción abierta. Y por el antecedente, o sea, de que decías, la única urgencia que había aquí en el hospital ortopédico últimamente fue precisamente eso. Un paciente que llegó, que tenía horas de que había hecho un split en una patineta, llega con muchísimo dolor, sin capacidad de moverse para ningún lado, postrado en cama, con un dolor
en rictus de dolor, todas las movilizaciones dolorosas, un acortamiento clínico de 5 centímetros y completamente rotación externa. O sea, prácticamente simulaba un paciente que se había fracturado la cadera. Y vemos la radiografía y una ptosis completamente, un desplazamiento completo y con mucho dolor. Y ahí era la pregunta de que si se tenía que esperar el fin de semana para después programarse de manera electiva o si era realmente una urgencia. Entonces, en ese caso en específico, en el traumático, debe de suponerse, aparte de que está el desplazamiento obvio, el sangrado tan importante intracapsular. Ese sangrado intracapsular hace un efecto de tamponada. Entonces, no es solo el sangrado y no solo es el desplazamiento y la decapitación de la circulación, sino que el efecto de la presión dentro de la cápsula, o sea, es un tamponado intracapsular, la poca circulación restante que pudiera tener esa fisis se pierde efecto de ese tamponado. Entonces, una de las principales situaciones que hay que resolver es liberar esa presión, liberar ese tamponado. Entonces, pudiera hacer una reducción abierta, hacer la capsulotomía y entonces ahí se drena el hematoma y ahí mismo se ve que se reduce y se fija. O, si no se puede o no se cuenta con la manera de poder hacer abierta, al menos sí hacer la punción articular, drenar todo el hematoma y entonces permitir que se haga la reducción cerrada. Pero evidentemente lo que en esa ocasión argumentábamos y justificamos el por qué tenía que hacerse de inmediato el tratamiento era precisamente porque es una urgencia y se habla de 8 horas, 12 horas como máximo para evitar un diagnóstico ya más la ventana es muy corta, ¿no? Sí, es una la traumática, la aguda traumática, esa específicamente, en esa. Y esa es donde habría que hacerlo abierto. Entonces, sí no lo mencionó, pero sí, pues a veces anecdótico es más fácil de recordarlo. También para que es importante justamente la presión que pueda ejercer el sangrado en la cápsula. Y sí, efectivamente se tiene que liberar esa presión. Bueno, pues sin novedad de tiempo, agradecemos a la doctora Silvestre Fuente su participación, agradecer que haya aceptado la invitación a participar en los días de la revista. Muchísimas gracias, fue algo muy enriquecedor, muy importante para todos nosotros. Esperamos nuevamente contar con tu presencia en algún otro teatro. Muchísimas gracias. Y luego la semana que entra, ya no creo que toca acá. Nos vemos. Muchas gracias. No, es pura pura. ¿Eh? En vez de No, la ese es en pus, junio. en vez de la pus es en junio. Ese es en junio, el mes de la pus es en junio. Muy